conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vamos a estar meditando en este sermón sobre estos pasajes que escribe el apóstol Pablo, pero más que todo el énfasis lo vamos a poner en Romanos 7:21, que dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mucho me ha servido de base y apoyo para este mensaje el libro del pecado remanente, que aquí está en la biblioteca, del puritano inglés John Owen, del año 1600, ya hace más de 400 años que estuvo sirviendo este siervo y todavía sus obras están vigentes, ¿verdad? De este y muchos otros, porque surgen sus pensamientos de la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. John Owen, que dentro de sus obras magistrales estuvieron también la mortificación del pecado, la tentación, son las más populares y conocidas, y el pecado remanente, que nos ocupa la tarde de hoy. En este capítulo de Romanos 7, que estaremos trabajando, por decirlo así, es necesario señalar que el apóstol Pablo está abriendo su corazón de una manera honesta y transparente. Está descubriendo, revelando su experiencia con su pecado remanente. Ese es el énfasis de este sermón, conocer, ¿verdad?, del pecado remanente. Ya sé que conocemos el tema, lo hemos estudiado, el pastor ha predicado, pero necesitamos seguir escuchando. Nos muestra el apóstol Pablo educando a la grey de Dios, a la iglesia, parte de la naturaleza pecaminosa caída y la experiencia pecaminosa que se vive en esta carne, en nuestra carne, que vivimos. Y no solo abre su corazón el apóstol, sino que en este lugar, sino que en todas sus cartas vemos que él abre su corazón, pero aquí entramos en lo profundo de su lucha personal, ¿verdad?, íntima, con la experiencia de su naturaleza caída. Y ya algunos, como dije, sabrán qué es el pecado remanente, pero considero que está bien recordarlo. De eso se trata también el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Eso lo recordamos, debemos de recordarlo diariamente,
Y eso debe mantenerse vigente todos los días en nuestra fe. Pues esta doctrina, o más bien, esto es lo que vamos a escuchar, esta realidad del pecado restante que mora en nosotros los creyentes, nos instruye a que debemos estar más alertas y vigilantes de nuestros pasos. Entonces, el versículo base, como dijimos, es: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, vamos a hacer 2 puntos básicos: la ley del pecado y la ley del espíritu, y algunas consideraciones finales. Nos abocaremos a estudiar esta pequeña porción de la Escritura, y lo digo de esta manera porque en realidad este estudio, este tema da para muchísimo más. Pastor John Owen escribió 9 tomos, ¿verdad? Imagínense, es la palabra de Dios. Pero es importante, como les dije, recordar las mismas cosas en las que hemos sido instruidos y fortalecerlas. Recordar nuestra realidad en Cristo y las batallas que libramos con nuestro pecado. Es urgente, útil y necesario repasar el tema como iglesia, cosas que ya sabemos, sí, pero que el Señor, por su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, continúa cortando en nuestras vidas para que no pequemos, para que no nos desviemos, y por eso la importancia de la enseñanza. El apóstol llama al pecado remanente como una ley, una ley. Y en algún otro mensaje yo ya había hablado de este tema, pero no importa, hay que continuar predicando sobre esto. En algunas iglesias ya no se toca este tema del pecado, ya no se toca el tema de la transgresión a la ley. Pero el pecado es una realidad que no podemos evitar y con la cual seguiremos lidiando hasta el final de nuestros días, hasta nuestra muerte. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ningún ser humano se libra del pecado, ningún ser humano es inocente o libre del pecado. Todos hemos pecado, así pasó desde Adán. El pecado fue introducido por Adán en el huerto del Edén, nunca se irá, hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo a poner orden definitivamente. Esta es una verdad. Entonces, el apóstol Pablo habla aquí del pecado remanente como una ley. En su obra Owen dice lo siguiente: una ley es un principio operativo, efectivo, que, como lo decíamos, dirige, ordena, mueve y regula la voluntad en cuanto a las cosas que exige o prohíbe. Así es el pecado. Pero en una analogía con la ley, según el apóstol, el pecado es un principio activo y moral de acciones que impulsan al hombre al cumplimiento de la misma. La ley, una ley se debe de cumplir, y en caso de inobservancia hay una sanción. Esto es lo normal de la ley. Por ejemplo, el presidente a través de los gobiernos promueven leyes, decretos que son de ejecución obligatoria, y así es en el reino de Dios. Dios ha dejado leyes, normas y decretos que deben cumplirse, y en caso de incumplimiento hay consecuencias. El apóstol, en palabras simples, habla del poder del pecado. Del poder del pecado, su influencia en nuestro corazón, pensamiento y acciones. Todos los hombres, por causa de la caída, somos pecadores y somos enemigos de Dios por causa de este pecado. Dios es santo y el hombre natural, por herencia divina, se convirtió en un ser caído y en un ser pecaminoso, y es enemigo de Dios por naturaleza. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores. El pasaje nos enseña que por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. También el versículo finaliza diciendo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, hablando de Cristo. Y Owen señala, y es así, no porque lo dice, porque es una enseñanza bíblica, está a través de toda la Escritura. Existe una eficacia y poder de gran magnitud en los remanentes de pecado que habitan en los creyentes. Estamos hablando del pecado de los creyentes, hermanos, y una constante operación hacia el mal. Por ahí en Corintios dice que el amor de Cristo nos constriñe. En ese mismo sentido, se puede utilizar esta palabra para decir que, o esta palabra es utilizada también en un sentido de inclinar. El amor de Cristo nos inclina, ¿verdad? El amor de Cristo nos inclina, hablando del amor. Pero hablando del pecado, también el pecado nos inclina, ¿verdad? Nos constriñe, siendo una influencia negativa. Una influencia negativa, pero una influencia activa. El pecado, hermanos, el pecado está activo las 24 horas del día en nuestro corazón. Vean ustedes. El pecado no descansa en nuestros corazones. Ahora bien, como dije desde Adán, lo que le sucede al apóstol Pablo es lo que nos sucede a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Los remanentes de pecado se levantan en nuestros pensamientos y se converge toda una trama engañosa en el corazón, que es engañosa y que dice el Señor a través del profeta Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso y más que todas las cosas, y perverso y sin remedio, ¿y quién lo conocerá? Yo Jehová escudriño los corazones, dice. Pero esa es la situación, esa es nuestra realidad. Y vean cómo Pablo lo dice en el versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay una rebelión en nuestros corazones. En su corazón él admite y él identifica que hay una rebelión. La conoce, la explica, él la detecta en su experiencia propia y nos la detalla. Pero como dije, esto es algo que nos atañe a todos. Todos los hijos de Dios tienen que vivir esta experiencia y deben pasar por esto. No hay ningún cristiano que no pase esta misma experiencia que pasa el apóstol. Y es complejo, el asunto es un poco complejo porque no es que tenemos dos personalidades, una personalidad buena y otra personalidad mala. Es que tenemos un corazón perverso, tenemos un perverso dentro de nosotros que se levanta en contra de Dios. Y ese es el pecado remanente, un principio activo de maldad. Eso es el pecado. Entonces podemos establecer que nuestra capacidad de pecado es de gran magnitud. Vean, hermanos, estamos lidiando con una situación horrible. Debemos de tener cuidado. En alguno de los sermones de un pastor hermano, Harvey Martínez, que estuvo aquí, predicaba acerca de estos pasajes y hacía alusión a que tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos. Vean qué peligroso. Vean qué situación más compleja, más riesgosa. Y si no tenemos esto bien presente, podríamos pecar en maneras peores que los incrédulos. Solo la gracia de Dios preventiva, guardadora,
mitigadora puede hacer frente a esta gran desgracia, que es los remanentes de pecado en nuestro corazón, que rigen en nuestra carne. No es ligero, no es nada ligero el asunto, es profundo y grave. Dice Owen, solo quien nada contracorriente sabe que ésta es fuerte, pero el que se deja llevar por ella, su fuerza le es indiferente. Aquellos que no pueden verla están bajo su dominio. Entonces esta lucha es de los cristianos. El impío no siente la fuerza de la corriente. Él está dejándose llevar, no siente su potencia, pero nosotros la podemos sentir, hermanos. La hemos vivido en experiencia propia, así como el apóstol Pablo. Y no quiero tampoco hacer leña del árbol caído. Algunos hemos escuchado el reciente caso del pecado confesado del pastor Steve Lawson, toda una eminencia en el ala reformada y evangélica, muy amado, el cual fue una bendición para miles de personas, maestro, pastor, escritor de más de 2 docenas de libros, expositor durante décadas. Cae en una relación indebida con otra mujer, que no es su esposa, 73 años de edad, hermanos. 73 años. Se indica que confesó a su iglesia, que está en un proceso, que fue apartado, pero vean ustedes. Pero no solo como este pastor, muchos otros pastores han caído por causa de su remanente de pecado, que no lograron batallar. Ciertas batallas le suceden a los cristianos, ciertas batallas le suceden a los pastores. Pero por más títulos, hermanos, más experiencia, más años, más conocimientos, porque el pecado remanente es nuestro propio pecado, no vamos a tercerizarlo como decía el hermano José. No es el pecado el que peca, el que peca somos nosotros. Nuestros descuidos, nuestra falta de fe, nuestro alejamiento de Dios, nuestro enfriamiento. Y pasa mucho a cristianos comunes, por decirlo así, que no son pastores. De los pastores se espera, pues, una vida todavía más de ejemplar. Las consecuencias del pecado son horribles. Ahora la esposa de este pastor, el daño a su iglesia, la comunidad evangélica, sus hermanos en Cristo que le dieron confianza, pero lo peor es la falta que comete el hombre delante de Dios. Por supuesto, uno desea lo mejor para un hermano, la restauración, el consuelo divino, pero esto no borra la vergüenza y las consecuencias de su error y pecado, así como cuando nos pasa a nosotros. Un hombre de Dios de tal envergadura y relevancia. ¿Por qué sucede esto? La ley del pecado. La ley del pecado. Los deseos de esta ley que es activa, que es poderosa, constante y es inherente a nuestro cuerpo pecaminoso, carnal y malvado. Esa ley es en principio la cual nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 7:21. Esa es la respuesta. Ahora bien, no podemos decir que esta ley en sí misma, como dije, es la culpable, el pecado es del hombre. Pero todo no queda aquí. También el apóstol Pablo nos habla de otra ley, la ley del Espíritu. Porque si somos creyentes, también tenemos otro principio, también activo, también poderoso, también potente, y es la ley del Espíritu de vida, de la cual el mismo apóstol habla más adelante. Tenemos esperanza. El panorama hasta aquí se ve turbio, se ve difícil y es difícil, pero hay esperanza en Cristo Jesús. También abonando al tema, vemos que el apóstol nos da más luces en otra epístola. En Gálatas 5:17 el apóstol declara:
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, hay una contraposición de voluntades en nuestro corazón. Por eso el título de este sermón es Leyes contrapuestas en un mismo corazón. Pero como dije, no es que somos bipolares, como que tenemos dobles personalidades o que vivimos en hipocresía, aunque sucede también. No, lo que sucede es que existe una batalla dentro de nuestros corazones por el reinado del mismo. Y esta influencia pecaminosa es continuada, como dije, es feroz, es violenta. Pero esto es algo espiritual. Vean cómo Pedro le llama en 2 de Pedro 2:11. Los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Por otro lugar también dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Es Satanás, hermanos. Sus huestes celestiales. Ellos quieren que no creamos el evangelio. Ellos quieren hacernos dudar. Ellos quieren que retrocedamos. Que veamos el evangelio como lo ve el mundo, como una simple fantasía. Como una estupidez de hombres fanáticos. Pero antes de pensar el punto 2, vamos a hacer un aparte. Y vamos a ver, los incrédulos no viven esta situación. Los incrédulos no tienen tal problema. No saben lo fuerte de la corriente, como dije. No saben el alcance y las consecuencias de tan gran poder y la fuerza del mal que los domina y que yace en sus corazones. El corazón reside y tiene su asiento. El pecado reside y tiene su asiento en el corazón. Y el pecado remanente se aloja en el corazón. Y es pertinente señalar la distinción también entre el pecado remanente, por decirlo así, haciendo una distinción, ya lo voy a explicar, con el pecado regular. El pecado remanente es aquel ante el cual el cristiano hace oposición. El cristiano da lucha, hay contención y no hay dominio absoluto en la persona regenerada por parte de este señorío del pecado. Pero a diferencia del pecado regular, que es el que practica el impío según su libre albedrío. La diferencia más importante es que el pecado remanente ha sido pagado por la sangre de Cristo. El pecado remanente ha sido expiado o satisfecho en la cruz del Calvario. El pecado remanente ha sido puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Es una deuda ya saldada por la cual los cristianos no tendrán que dar cuenta delante del trono de Dios. Y el pecado regular es un pecado impenitente, por el cual no se ha pagado, el cual está pendiente de juicio, por el cual se debe de pagar. Esa es una gran diferencia, es una diferencia eterna. Recordemos que el énfasis que estamos haciendo es sobre el pecado remanente. Ya existe una garantía por el pecado de los cristianos, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero debo decir que son los mismos pecados. Es más, en los cristianos, como dije y repito, son más graves porque tenemos más luz. La diferencia es el trato que Dios dará de los mismos, según se haya creído o no en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto, nosotros debemos de ser, y somos llamados a ser misericordiosos, ¿verdad? Con los incrédulos, pero también debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Porque de un alma sin Dios, ¿quién tiene el control? Si no es Dios, ¿quién es? Pregunto. Respondo, es el diablo.
El diablo es el que tiene el control de un alma sin Dios. Aunque ni el mismo incrédulo se percate de tal situación, desgraciadamente así es. Por tal motivo, que de un incrédulo podemos esperar cualquier cosa. Por tanto, debemos de cuidar también nuestras relaciones con quienes no son de la fe. Y más bien, darles testimonio, pero amarlos, siempre con el recaudo. Pero podemos decir hasta ahora, en cierto sentido, que hay una ley. El apóstol lo enseña y le podemos llamar la ley del pecado o de la carne. Y lo entendemos como una fuerza que se ejerce desde dentro del alma y que impulsa e inclina a pecar. Esto es el pecado remanente o restante. A todo esto se une una serie de factores que solo vamos a nombrar. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 16, lo dice así. Y habla él de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Es decir, estas realidades, estos factores agravan la lucha que tenemos contra las huestes celestiales, que finalmente, como dije, se trata de una lucha espiritual. Sí, es verdad, se libra en esta carne, pero principalmente es espiritual. Podemos decir, hermanos, entonces, que nosotros mismos cargamos al enemigo. Por decirlo así, nosotros andamos pólvora en nuestros corazones. Y cualquiera de esos factores, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pueden servir como pólvora para que explote en cualquier momento y podamos llegar a pecar. De esta manera llegamos a nuestro segundo encabezado, que es la ley del Espíritu. Como la ley del pecado y ahora tenemos la ley del Espíritu. En el contexto del nuevo nacimiento, la conversión o la regeneración, es decir, una vez que nos fue dada la fe, como el acto poderoso y milagroso de Dios por el cual se nos concede una nueva naturaleza espiritual, dada la fe y el arrepentimiento como dones, como gracias, pero con una gran diferencia. Vean ahí en Romanos 6, 16 al 22. Existe una diferencia. Romanos 6, 16 al 22 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, vean hermanos, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, pasamos de la esclavitud de Satanás a la esclavitud gloriosa para nuestro Señor Jesucristo. Dice también el apóstol Pablo que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, que no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Esto es importante, nunca debemos de olvidar que no estamos bajo la ley. Y el incrédulo está bajo la ley. Él tiene que cumplir la ley perfectamente. Y no es que los cristianos no debemos de cumplir la ley.
pero entendemos que Jesucristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Y tenemos esa revelación, ese conocimiento y ese descanso en nuestros corazones y conciencias. De esclavos del pecado a esclavos de Cristo. De muerte a vida. En el caso de la ley del Espíritu, el pecado perdió la presidencia en nuestros corazones. Su dirección. Hay un cambio de administración en nuestros corazones, como cuando pierde un partido político y empieza un nuevo periodo. Así pasó con nosotros. ¿Qué hace un presidente? Emite leyes, emite decretos, mandatos de ejecución obligatoria, y eso hacía el pecado en nuestras vidas no regeneradas y nos dominaba a su antojo. Pero ahora estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, dice Pablo. Muy importante, y que es por gracia, que no se nos olvide. Pero el pecado ya no preside en nuestro corazón, ya no es el Señor de nuestro corazón. Porque la ley que ahora aplica en nuestras vidas es la ley del Espíritu. Ahora por Cristo en la fe, el poder ha disminuido su pecado, ha mermado a tal punto que hay una liberación de la esclavitud. Dios ha implantado en mí un espíritu de santidad, que ahora es la fuerza dominante de mi alma. Ahora mi inclinación más fuerte, más poderosa, ahora es hacia hacer lo bueno, ya no hacia hacer lo malo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. El pecado dejó de ser mi dueño y mi Señor, ahora es mi enemigo. Y en primera de Juan 1:9 dice que el cristiano no practica el pecado. Es decir, que para el cristiano pecar no es una ocupación habitual. Tenemos el impulso, sí, pero no es habitual. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos detiene y nos sostiene. Esa es la gracia de Dios. Vean lo que dice Pablo en el verso 22. Capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Todos los cristianos nos deleitamos en la ley de Dios. Aunque ese deleite puede enfriarse, puede mermar, pero nos deleitamos en subes y bajas, pero tenemos ese don para poder deleitarnos por nuestra nueva naturaleza que nos fue implantada. Este deleite en la ley de Dios es exclusivo de los creyentes. El incrédulo no puede decir, yo me deleito en la ley de Dios. La locura, ¿verdad? Jamás él odia la ley de Dios y no se quiere sujetar y no puede sujetarse, dice Pablo en otra carta. Nosotros ahora nos podemos deleitar en Dios, ahora podemos disfrutar de las cosas espirituales, entendemos el Evangelio, nos podemos sentir alegres cuando hacemos cosas que son conforme a la voluntad de Dios y sabemos que agradan a Dios. Pero cuando estamos en pecado sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. O cuando estamos en contra de la voluntad de Dios, alejados, en un enfriamiento, nos sentimos miserables, nos sentimos tristes. Y es así, nos sentimos confundidos. La misma gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento, a la fe, a la oración y a la restauración. Hay algo en nuestro interior que nos informa. Nuestra conciencia, informada por la palabra, por el Espíritu, que nos dice, no lo hagas, no lo hagas. Pues quien no tiene esa lucha no es cristiano.
no es hijo de Dios. Por eso es importante leer continuamente la palabra. Una conciencia cristiana que ha sido descuidada de la palabra puede caer gravemente, como ya conocemos y ya hemos compartido. Esta gran fuerza que me impulsa, hablando del pecado remanente, me compele a pecar. Pero esta fuerza no es más poderosa que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso no podemos decir, pequé, porque no pude hacer otra cosa más. No, el apóstol a esto dice, en ninguna manera. Ese no es el desarrollo, ese no es el pensamiento, en ninguna manera. Pero vean, esta fuerza pecaminosa cuando se manifiesta más poderosamente. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley. ¿Cuándo se manifiesta más poderosamente el pecado remanente? Dice Pablo, cuando yo quiero hacer el bien. ¿Cuándo yo quiero hacer el bien? Cuando quiero orar, cuando quiero leer, cuando quiero evangelizar, cuando debo de congregarme, cuando quiero hacer el bien según Dios. Ahí se levanta nuestro corazón, nuestro pecado remanente, ahí comienza a trabajar, porque es una lucha espiritual. Es del alma la situación, y el alma está afectada. Y en el capítulo 7, donde nos encontramos en el verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces ahí tenemos. Son realidades eternas, son verdades que vivimos los cristianos, pero tenemos la iluminación de Dios, la esperanza, el consuelo, tenemos todo lo necesario y su palabra que nos recuerda todo esto. Más adelante, en Romanos, el apóstol Pablo también dice que Dios condenó al pecado en la carne. Hermanos, porque el pecado nace con nuestra carne y muere con nuestra carne. El pecado tiene un final. El pecado tiene un final. Como dije, el Señor Jesucristo va a poner punto final al pecado del hombre. Porque luego de su venida quedará nada más el castigo del pecado. La persona condenada al infierno de fuego no podrá pecar más. Pero tampoco el cristiano podrá pecar más. El pecado se acabará. Porque el pecado fue condenado en la carne. Por eso dicen la ley de la carne. Una vez muerto ya no pecará nadie más, ni cristianos en gloria, ni impíos condenados. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Romanos 12, 21, Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Este es el comportamiento, ofrézcanse como sacrificio. El mismo Pedro, en 2:11, su primera epístola, dice, amados,
les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que batallan contra el alma. Y Romanos 8:3. Poco más adelante, Pablo declara que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ¿qué es lo hermoso de este versículo? Dice Dios enviando a su Hijo. Dios enviando a su Hijo. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la obra de Jesucristo. Esa es la obra de Dios. La salvación de los pecadores. El perdón de los pecados. La vida eterna. Si esto no nos anima, si esto no produce alegría en nuestros corazones, nada lo va a hacer. Si esto no nos motiva, hermanos, ¿qué más lo puede hacer? Esta situación es aquí y ahora. Vamos a terminar en la epístola de Santiago. Vamos a leer en la epístola de Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Dice el versículo 1 y siguientes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro lloro en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta situación es aquí y ahora, pero más allá de la muerte, ya la dicotomía de los sentimientos se terminará, se alabará para siempre. Por eso no debemos estar en temor, sino en alerta, velando, como dijo el Señor, y cuidando nuestro corazón. Para terminar, vamos a leer Romanos 8:15. Romanos 8:15, lo vamos a leer todos juntos. Amén.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.